Creo que la Biblia es el mejor regalo que Dios ha dado al hombre. Todo el bien que el Salvador del mundo nos proporcionó se nos comunica en este libro, y si no fuera por él, no sabríamos la diferencia entre el bien y el mal. Toda cosa provechosa al hombre se contiene en la Biblia. Abraham Lincoln. Bueno, llegamos en este momento a hablar con el experto en el tema del código de la Biblia. Además me encanta porque ahorita en comerciales Héctor llega a decir, es que cuando uno piensa en código uno se imagina números, como que ahí hay un código secreto o algo así. Además porque muchas personas y lo de la nueva era dicen, no, ahí hay un código, eso es ¿qué? Entonces qué rico poder hablar y saber qué realmente es el código de la Biblia con Camilo Andrés Galvez, el doctor. Hola. Bienvenido, Camilo doctor. Andrés ¿Cómo estás? Galvez. Hola, Bien, Héctor, Adina, ¿cómo están? bienvenido. Muchas gracias por la bien. invitación. Uno de los dos profesores, vas a estar con Pili. Con Pili Sí. Pérez. Sí. Sí, además En qué rico Serendipia. tenerte acá porque ustedes lo ven ahí, es joven. Somos jóvenes. Somos jóvenes, pero bueno, sí, también. Yo me siento a veces como de 80 años. Yo pero también, bueno. yo también. Claro, Bueno. todos ¿Sí no listo, viste listo. que Héctor llegue y dice ahorita que él tenía 20? Además, él es nuestro bebé. Usted no me dejó decir 20 por... Es que nos ¿Por? habló en código. no. Yo hablé en código. Hablé en Muy código. bien, Hablé en código. así es. El doctor Camilo estudió física, teología, filosofía y también se ha especializado más y más en todo lo que tiene que ver con los temas de la Biblia, ¿cierto? Sí, Sagrada Escritura, doctrina de la Iglesia Católica, historia de la Iglesia Católica y de la cultura católica también, Mariología. ¿Qué es Sí, Mariología? y cuidados paliativos y Qué espiritualidad. bueno, el estudio de la Biblia. El estudio de la Virgen María, sí. De la- Ay, ¿Y María. por qué te salió? Porque desde muy jovencito ya tenías claro esto. O sea, ¿por qué desde tan jovencito quisiste estudiar filosofía, teología, física y todo lo que tiene que ver con el estudio de la Mariología. Biblia? Yo creo que tiene que ver mucho el ambiente en el cual uno se va formando en su juventud, la influencia en el colegio de los maestros, la educación ¿En qué es colegio primordial, estudiaste? en una academia militar en Cali. En la Academia Militar, y en la Academia Militar te enseñaron mucho sobre... Es que tenía profesores que eran símbolo de lo que es la coherencia de vida con lo que enseñaban. O sea, un profesor de química puede mostrarme a mí una coherencia de vida ética y moral, independiente de los principios que me da en un tablero. Y Me eso lo gusta anima a tanto que uno. lo digas, me gusta Sí, sí. tanto que lo digas, Camilo, porque a veces creemos que el estudio de la Biblia y la fe es para personas muy mayores y no, señor. Miren, aquí tiene una buena muestra, Uf. enamorado de este tema. Para iniciar con el tema, quiero compartir nuevamente con ustedes esta frase, a ver qué opinión te merece. Creo que la Biblia es el mejor regalo que Dios ha dado al hombre. Todo el bien que el Salvador del mundo nos proporcionó se nos comunica en este libro, y si no fuera por él, no sabríamos la diferencia entre el bien y el mal. Toda cosa provechosa al hombre se contiene en la Biblia. Abraham Lincoln, un gran hombre. Es verdad, ¿no? Sí, muy bien apuntado. Porque de hecho nosotros tenemos dos maneras de conocer a Dios, una más perfecta que la otra. A través del mundo visible o la creación, podríamos llamarlo de un libro abierto en el cual conocemos y leemos la voluntad y la personalidad de Dios. Y otro libro abierto es la revelación. Todo lo que Dios tenía para decirle a los hombres se lo dijo ahí, en la Sagrada Escritura. Por eso la Escritura está llena de códigos que podemos ir descubriendo en un curso, porque profundizamos en ese mensaje de Dios. Que el mensaje de Dios es tan rico, bueno, Dios no es una idea, Dios es una persona, ¿no? Tres personas. Padre, Hijo, Espíritu Padre, Santo. Hijo y Espíritu Santo. Y además, la segunda persona se encarnó. Entonces, todo lo que Dios tenía para decirle a los hombres se lo dijo ahí y está en la Sagrada Escritura. Ahora tenemos que desvelar o revelar lo que está en esos códigos, que son cada uno de los escritos, de los textos de los agiógrafos en la Escritura, y eso nos va a revelar unas verdades que son indispensables para ¿Qué es nuestra un vida diaria. agiógrafo? Agiógrafo es un hombre que escribió, un santo normalmente, que escribió al respecto de unos textos sagrados. Entonces los escritores de la Biblia son agiógrafos. Ah. Puede que todos no sean santos, pero escribieron sobre cosas santas, porque fueron inspirados por Dios. Entonces hay unos códigos que yo voy leyendo en la Sagrada Escritura y a veces de la primera impresión no puede darme un conocimiento claro de lo que Dios me quiere decir ahí. Por eso es que es necesario que hagamos un estudio para profundizar en los contextos, en la historia social, económica del pueblo de Israel, y a través de esos estudios enriquecemos nuestros conocimientos, aumentamos nuestro amor, porque las dos cosas tienen que ir acompañándose, ¿no? La riqueza del conocimiento material o intelectual y el aumento del amor, y esas dos cosas me permiten a mí revelar lo que los códigos de la Sagrada Escritura dicen respecto a mi vida. y Oye, eso Dios es el curso. mío, tú lo acabas de decir en unas palabras tan sencillas, tan profundas, que yo acá estoy como con la boca abierta. Tan provocadoras. No, pero total. Hablemos de los códigos ahorita que Héctor te estaba diciendo.
Empecemos por uno que todos les tienen mucho miedo, el 666. ¿Ese es un código? Es que, a ver, hay algunos números que aparecen como sinónimo o se le hace una analogía con respecto al equilibrio, a la armonía, a la catástrofe o al terror, ¿cierto? Y yo creo que nosotros debemos inclinarnos más bien por aquellos mensajes de esperanza que traen los números. Inclusive San Agustín tiene un tratado de numerología. Él hace un análisis de los números que Dios deja consignado en la Sagrada Escritura y dice cómo son perfectos. El número 7, no es por casualidad que la semana se divide en 7. No es porque no el es orden casualidad. del universo, de las cosas creadas físicamente hablando, está tan ordenado que tiene unos números exactos y precisos. Es un 7. Luego, los 12 meses del año son solares. Cuando solares, los judíos, por ejemplo, cuando vamos a ver los códigos de la Biblia, vemos que los judíos se regían era a partir de un año lunar. Entonces, ¿cuáles eran los meses? 12 apóstoles Eran también. eran los 12 apóstoles, por ejemplo, las 12 tribus de Israel. Son números muy simbólicos que nos hablan a nosotros de equilibrio. ¿Y el eso está número también en 3? los códigos. Y el número 3 por la Santísima Trinidad, que es fundamental. Es un número muy preciso y muy equilibrado. Además, el triángulo, que simboliza también a Dios. Sí. Bueno, entonces ahí vamos desvelando algunas cositas para que todos ustedes queden con ganas de asistir a este curso del Código de la Biblia de Serendipia. La Biblia, las personas a veces empiezan a leerla y porque no la entienden, que tú ahí nos estuviste diciendo un poquito lo que nos estabas diciendo. Hay que leerlo con dos miradas y que después esas dos, que uno es el amor de Dios y el otro es, no me acuerdo lo que dijiste, pero que sí es El amor y, digamos, un estudio racional. Eso, o sea, esas dos- técnico. esas Las dos dos- cosas son necesarias. Entonces yo no puedo coger la escritura, por eso es peligroso, digamos. La escritura es santa, antes que nada, ¿cierto? Es un libro para meditación, más que para un estudio frío y solamente cartesiano. Tenemos que profundizar en el estudio de la Biblia con amor y con fe. Y ahí yo descubro cosas maravillosas. Esos códigos se revelan y me iluminan en la vida. Entonces es necesario antes que nada ese condimento indispensable que es la fe y el amor de Dios. Y a partir de ahí entonces podemos hacer una lectura espectacular de lo que son 18, 19 años de historia del pueblo de Israel y de las primeras comunidades cristianas. O sea, hay mucho para aprender ahí porque es la experiencia religiosa de un pueblo. Vea, por ejemplo, el lenguaje de Dios. ¿Quién escribió el libro más antiguo de la cultura universal, que es la Biblia? ¿Cierto? Un recorrido histórico por los acontecimientos bíblicos y sus narradores. Hermenéutica bíblica, herramienta básica para conocer la Biblia. ¿Qué es la hermenéutica? La hermenéutica o exégesis podríamos también hablar. Ese es un término técnico, pero es interesante. Por ejemplo, yo tengo oportunidad de recibir algunos trabajos de expertos en Sagrada Escritura para hacer evaluaciones y aparece una perícopa de la Sagrada Escritura. Una perícopa es un trecho muy pequeño de la Biblia, pueden ser 2 versículos, pero que tiene un sentido propio. Y hacen un análisis de esos 2 reglones, que son 2 reglones de cualquier texto de la Biblia, y sacan un tratado de conocimiento de 250, 300 páginas. Entonces uno ve que es tan rica la esencia de esa escritura que yo, haciendo una hermenéutica, logro extraer maravillas. Por eso es que la palabra de Dios es permanente y es tan rica. Y nunca se le agota, eso ya actual, nunca se le agota, por ejemplo, un sacerdote una homilía con un texto, por más que el texto tenga que leerlo todos los años, porque es palabra de Dios y esa palabra es riquísima, inagotable. ¿Por qué es palabra de Dios? Fue escrita por humanos, mas es palabra de Dios. ¿Tú nos puedes explicar esas dos cosas? Sí. Es que hay que considerar 2 autores. Un autor principal, que es aquel que inspira a cada uno de los hombres, y después a los agiógrafos, que son esos hombres que se sentaron a escribir. Por ejemplo, Moisés. Nosotros consideramos dentro de la teología que Moisés escribió los 5 primeros libros de la Escritura, el Pentateuco, y eso debe haber sido por allá en el año 1500 a.C. Durante el exilio en Egipto o saliendo de Egipto empezó a escribir los libros, porque son 5 libros muy importantes. Y pero tan él, profundos, ¿no? Sí, profundo. Entonces él vivió en un contexto, él tenía un temperamento, un carácter propio, etcétera. Y él iba escribiendo, no era un dictado como el dictado que nosotros podemos recibir en un salón de clase, no. Era en función, respetando Dios, las características y las riquezas de Moisés, lo iba inspirando y él iba escribiendo lo que Dios le inspiraba. Entonces son 2 autores. Uno esencial, que es Dios, por eso es palabra de Dios, y otro es aquel que lo dejó consignado, con signos, palabras, en diferentes textos. Y es lo que nosotros recogemos en los 46 libros del Antiguo Testamento y los 47 del Antiguo y 27 del Nuevo. Por ejemplo, Pablo, que vivió tan cerca, primero atacó a Jesús, luego lo defendió hasta la muerte,
él escribía cartas, ¿cierto? Sí, pero también le muchísimas. dictaba o le decía, Claro. le contaba su historia. Tenía unos escribanos, obviamente. ¿Quién era uno de ellos? Tenía Lucas. Lucas, ¿cierto? Sí, sí, sí. Lucas escribió. Lucas fue uno de los discípulos de Pablo. Pablo no conoció en persona a Jesús, pero él en sus cartas deja ver que tuvo un encuentro místico y sobrenatural con Jesús, algo así como un retiro espiritual en el cual se encontró con Jesús, porque él habla de que pasó un tiempo en el desierto. Él dice, fue tal el encuentro con Dios que él dice que él subió al tercer cielo. O sea, un grado de conocimiento de Dios increíble. Y cuando uno lee algunas de las 14 epístolas de San Pablo a los romanos, a los filipenses, a los corintios, uno dice, este hombre conoció a Jesús inclusive más, guardando las debidas Porque de proporciones. pronto lo entendió un poco más. Sí, que Dios los lo quiso apóstoles- iluminar más, o su naturaleza propia dio para que él entendiera más o amó más, porque es que eso también Ajá. Camilo, es muy ya proporcional. pasando un poco al terreno de lo personal, es que es maravilloso escuchar a una persona tan joven, Ay, con tan tanta sabia. academia, que ha estudiado tanto, que habla con tanta pasión por este tema. ¿Cómo le ha cambiado o cómo ha aportado el conocimiento? Sabemos que eres una persona de fe desde siempre, pero el conocimiento de esos códigos de la Biblia, ¿cómo te han aportado en tu vida personal? A ver, hay que considerar un elemento indispensable, o digamos, no diría fundamental, pero sí indispensable dentro de la concepción del ser humano integral. Nosotros tenemos una condición de fragilidad también, que de pronto nos permite que tengamos caídas en la vida y nos encontremos con la realidad de lo que es las limitaciones humanas. Entonces, cuando uno se acerca a la Sagrada Escritura y uno lee la historia, por ejemplo, de un hombre como David, predilecto por Dios, o sea, Dios bajó del cetro a Saúl y colocó y ensalzó a David, pero David traicionó a Dios y le dio las espaldas, pero él se arrepintió y Dios lo acogió y escribió una maravilla como son los salmos. Ay, esos salmos son que divinos. un espíritu arrepentido pueda dirigirse a Dios de una manera tan especial, uno dice, bueno, yo podría haber cometido mis errores y mis faltas y puedo seguir cometiéndolas, ¿cierto? Considerando que soy débil, pero yo tengo también conciencia de la misericordia de Dios para conmigo. Y esos puntos fundamentales de misericordia, perdón, solidaridad, uno los descubre también en la lectura de la Escritura y eso lo enriquece a uno y le da esperanza. Porque es yo no diría que es lo último, yo creo que no es lo último que uno pierde, no, es algo que no debe perder. La esperanza ni la confianza, que es la fina punta de la esperanza. Sí, alimentarla. Y alimentarla. Y esa confianza se alimenta en Dios, en la Yo Sagrada quiero Escritura. leer otras cositas que van a estar dando dentro del código de la Biblia, porque estamos hablando tan rico que de pronto se nos pasa. Nos vas Además, a antojar más, mejor dicho. Sí, los voy a antojar mucho más. Del primer Eh, nivel, ¿no? Porque seguramente vamos a hacer más. Ay, qué Es que son rico. tan No, ricos. yo quiero. Yo también. Yo necesito, pero en la mañana estoy acá, entonces me va a tocar aquí en Televit por la tarde. A ver si lo montamos virtual. Puede ser una opción. Ay, yo Sí, sería imagínate, feliz. Pues se me para ocurre tanta aquí, gente no sé. fuera del país Sí. y en otros Imagínense. departamentos. Además, aquí nos ven desde todo el mundo, en todas partes del mundo. La exégesis del pensamiento bíblico, significados de la Biblia para su análisis, interpretación y aplicación al mundo de hoy. Increíble, un libro escrito hace 1500 años y hoy todavía se aplica y más que nunca. Contexto, la simbología bíblica, expresiones específicas, metáforas, que a Jesús le encantaba hablar era en parábolas, porque ahí me salen más preguntas. Y Bueno, lo poético del lenguaje Uy. de Jesús también, eso podría ser una hermenéutica del el lenguaje poético de Jesús. Es Sí. que es divino. Yo, A ver. pues no sé, los evangelistas se limitaron a escribir lo esencial y Juan dice, o sea, los pergaminos, porque no eran hojas, los pergaminos que existen no me darían para escribir todo lo que yo contemplé del Hijo de Dios, porque es tanta la riqueza, pero nosotros pudiéramos tener, por ejemplo, una grabación de audio del el sermón de la montaña, lo que sería la Uy, voz de Jesús, sí. el canto, lo dulce, lo poético, maravilloso. De todas esas poesías bellas que Jesús nos entregó, ¿hay alguna que te guste? Una frase que tú digas, la tengo presente todo el tiempo. Pues es de Jesús, digamos, en boca De de Jesús, Pablo. eso. Sí. Entonces Pablo dice, no soy yo quien vive, es Cristo Jesús quien vive en mí. Y yo creo que ese debe ser la meta para cada uno de nosotros los cristianos, que cuando nos vea alguien, ay, no sí. vea a Héctor, nos vea a nosotros, a Jesús, Que a vea la Cristo, genética porque de es que Jesús. eso, es Cristo Jesús quien vive en mí. Esa sería la clave para la vida del Qué grande eso que nos estás compartiendo. Muchas gracias. Sí, Camilo, cuando Jesús, que era una de las que te quería hacer ahorita, cuando Jesús dijo que, más o menos, gracias porque no se lo has revelado a los sabios, sino a los pobres.
¿Qué quería decir ahí? Entonces hay que hacer una hermenéutica. Es El que es una contexto, hermenéutica también, Pero por ¿cuáles favor. eran los sabios contemporáneos en la época de Jesús? Fueron los primeros que le dieron la espalda a Jesús. En su gran mayoría los escribas y los fariseos, que eran los grupos más selectos Además, ellos, del ambiente religioso y político. Lo más caché. ellos sabían que él era el elegido, imposible que no, con, Incluso, todo claro, lo que, no, con es que todas era- las señales que había, es que era imposible que ellos no se dieran era cuenta evidente, que él era, evidente, él era el sí. Mesías. Inclusive los mismos romanos, por tradición cristiana, se comenta que los mismos romanos, viendo la muerte de Jesús, que se rasgó el Sí. velo del templo, porque eso fue un acontecimiento, Tembló la en la tierra. tierra El los sol. muertos salían a increpar a los que asesinaron a Jesús, o sea, era una cosa, y todo así, o sea, o se va a Les acabar el oscureció. mundo, o murió Dios. De hecho, era la muerte de alguna manera de Dios, de alguna manera no, era la muerte de Dios y se manifestaba por esos eventos. Pero esos que se tildaban de sabios en la época y eran considerados por el pueblo, la opinión pública del común como sabios, no entendían a Jesús muchas veces. Porque podían tener muchos conocimientos intelectuales, pero lo que decíamos ahora, el amor de ellos se había marchitado. Ahí viene lo que no Dios- había cómo conocer a Jesús porque estaban enceguecidos, tenían un velo. Ahí eso es lo que Jesús decía, que bueno que no les has dado a conocer a los sabios, sino a los pobres, es más o menos Entonces los eso. pobres es eso, los inocentes, Los inocentes. los que Humildes. están alejados de los apegos terrenos. No sería más, económicamente hablando, no es algo más profundo, más espiritual. Claro, porque es que él llegó a romper con los poderes de la época, a decir... A cuestionarlos el reino de Dios y a es el amor. regañarlos. Exactamente, entonces por más que vieran que era el Hijo de Dios, ellos sentían ese pánico de perder el poder porque estaban muy apegados a lo material. No, en un momento determinado él dice, mi reino no es de este mundo. Eso los desinfló a la gran mayoría. Tanto así que cuando ellos reciben a Jesús, a nuestro Señor, aquel domingo de Ramos con palmas y le tiran las capas para que pase por encima, tal, esos mismos que lo están alabando ahí, que seguramente estaba el ciego de nacimiento que había curado, los leprosos, quién sabe si el hijo de la viuda de Naín, que había resucitado, Sí. Jesús estaba ahí alabando a Jesús. 4 o 5 días después, frente a Barrabás, escogen a Barrabás y no a Jesús y lo ¿Por están qué? condenando a muerte. ¿Por qué? Entonces ahí está la fragilidad humana por un lado, pero también el poder de convocatoria y de influencia que tienen los malos en la opinión pública. Y eso es una hermenéutica que se puede hacer en la vida de Jesús. O sea, esos hombres tenían tanta fuerza ahí de convencimiento que lograron obsesionar a la opinión pública y volverla contra Jesús. Hablemos de esa mamá hermosa que desde que nació su hijo le dio el sí a Dios y vivió toda la vida para Dios y para el amor de su hijo. Si alguien supo leer la Escritura y degustar los códigos de la Escritura y conocer la palabra de Dios, fue la Virgen María. Tanto así que la tradición nos enseña al respecto de la Virgen María y la Anunciación, el momento en que el ángel viene y le dice que ella va a ser la madre de Dios y se encarna el Hijo de Dios en su vientre, dice que María estaba meditando sobre la Sagrada Escritura. Pues hasta ese momento solo existía el Antiguo Testamento, nuevo no había nada escrito. Sí, no. Ella estaba entonces meditando en los libros del Antiguo Testamento, los profetas, Moisés, etc. El momento en que la Santísima Virgen de tal manera descubrió en los códigos de la Biblia lo que era la persona que estaba ahí, porque era palabra de Dios. Cuando ella empezó a concebir a ese Hijo de Dios, a esa Ya segunda estando persona, esperando. fue todo un proceso muy bonito de oración. Entonces ella empezó a darse cuenta de cuál iba a ser el temperamento de ese Hijo de Dios, ¿cierto? Encarnado, cómo iba a ser su figura física, todas esas maravillas. Cuando ella terminó de concebir esa segunda persona a nivel espiritual, viene el ángel y le dice, tú vas a ser la madre de Dios. ¿Y cómo sería esa angustia de ella cuando fue y le entregó el niño a Simeón, que fue con su esposo José, Uy, y que sí. Simeón le dijo, ya me puedo ir tranquilo, pero además al niño, a ti María una vara atravesará tu corazón, una espada? Una espada. ¿Cómo sería ese atravesará dolor tu de ella corazón. sabiendo lo que se esperaba? Es uno de los grandes dolores de Nuestra Señora que también están relacionados con el dolor que podemos tener cada uno de nosotros. Porque a veces hay un engaño, digamos, un poco montado por todo lo que es la posmodernidad y el consumismo, de que parar de sufrir es sentirse bendecido por Dios. O sea, si Dios me bendice es porque yo no estoy sufriendo o porque paré de sufrir. Y no es así. Así como la debilidad acompaña la naturaleza humana, el sufrimiento también acompaña la naturaleza humana. Y después hay una frase latina muy bonita que dice per crucem ad lucem, por la cruz a la luz. Después del sufrimiento siempre viene un amanecer mucho Percruchen a más. tu luchen. Per crucem, por la cruz a la luz. Per crucem ad ¿Y qué lucem. significa? Que después de Per la crucem cruz- ad lucem. Después de la cruz siempre viene ese momento brillante y alegre del triunfo y de la gloria. Y es lo que Dios nos permite a través de una vida mortificada. Y eso es un ejemplo de vida que está ahí, en los códigos de la Biblia. Y que los santos nos han demostrado Claro, que así esa es la vida de también. los santos, sí. Sufrimiento, pero un sufrimiento llevado con una resignación cristiana. Ayer, por ejemplo, con San Francisco de Asís, que me preguntabas, estuve en una misa en Envigado a las 6 de la tarde, luego con la hora santa, fueron casi 2 horas de hablar también de la vida de Francisco.
y uno queda enamorado del mensaje de Jesús cuando lee la historia de los santos o se la cuentan. Es que de alguna manera es la encarnación de Jesús en cada uno de esos hombres. Yo te quiero hacer una última pregunta más porque ya se está acabando el tiempo lastimosamente. A ti es para tenerte, mejor dicho, cada rato. ¿Tú vives en Medellín? En Envigado, sí. Medellín, sí. Imagínense, no, ay, mejor dicho, qué emoción tenerte acá cada rato. Camilo, cuando tú nos hablaste de que la Virgen María, ella concibió antes a Jesús en su mente, después fue que le dijeron tú vas a ser la madre. Cuando ellos se le acercan a Jesús y le dicen, ve, estamos llamando a Jesús, ese es nuestro, algo le pasa, más bien venga para acá. Y él dice, mi madre y mis hermanos son todos ustedes. Claro, eso fue. Ay, ¿yo qué siento? Yo como mamá, sí. estoy siendo me como despreció, terrenal. me dejó a un lado. Sí, sí, ay, ¿qué pasó? No, es una exaltación de Nuestra Señora. Ahí hay que hacer una exégesis. Porque entonces Jesús deja claro con esa afirmación cuál es mi madre y mis hijos. Es aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, ¿cierto? Y mis hermanos. En el fondo, María es más madre de Dios por haber puesto la palabra de Dios en práctica que por haberlo concebido naturalmente. Exacto. O sea, hay una ligación o una unión espiritual entre Nuestra Señora y nuestro Señor Jesucristo y la Virgen María es espiritual y es superior. O sea, el premio mayor de la Santísima Virgen es haber sido aquella apóstol y evangelizadora fiel a la palabra de Dios. Entonces estás exaltando. No es porque es mi mamá natural, no, es porque hay una unión natural, sobrenatural que es más especial. Entonces, así como ella es mi madre espiritual también y natural, ustedes pueden ser también de alguna manera, tener ella una protagoniza ligación, la historia de la salvación natural, y lo sigue claro. haciendo con sus apariciones, con nuestra devoción a ella. Se mantiene en la historia. Todos los días nos lo demuestra. Ajá, sí. La mamá de Jesús. Díganme si no quedan con ganas Yo de más. sí, yo estoy que por me favor, voy a matricular a la curso. Universidad de Medellín. Aquí tienes el teléfono, yo lo tengo acá, Dale. para que ustedes por favor llamen, vale la pena. 340-5447, llamen para que entren a Serendipia. Es una bendición para ustedes, para nosotros, para todos. Serendipia es tenerte aquí, Camilo. Gracias Sí, por sí, compartir sí, Ustedes por la Eureka. invitación, contentísimo, muchas gracias. con esa capacidad y con ese impacto que tiene el conocimiento desde el amor. Muchas gracias, hermano. Bueno, muy con amable. Y un besito. Bueno. Feliz Camilo, fin de gracias. semana. Vean hoy La Gran Noche Enamorada a las 8 de la noche y mañana a las 7:30. Hoy nos vamos a sentar en la casa o en la finca donde estemos a disfrutar lo que hicimos en el Intercontinental la semana pasada. La Gran Noche. Chao.